Señores, me ha llegado información muy seria de que hay un nivel de pánico dentro de los sectores de la dirigencia del régimen enorme. Este problema de China, que salió en Financial Times, las declaraciones a un medio británico, alrededor además del juicio de Londres, donde Cuba le debe a China miles de millones de dólares. No son los cientos de millones que le debe a Huawei y a Yutong. Eso es una parte. No. Los otros miles de millones de esta deuda que ha ido creciendo a través de los intereses que viene desde los años 80. Entonces se ha hecho una avalancha que es brutal. Y esto tiene muy preocupado a Canel, porque estas declaraciones de China a un medio en Londres, Financial Times, es una señal, es una advertencia, y lo que quiere decir es que el régimen está ahora mismo, bueno, todos sabemos que está más débil que nunca, pero si tú pones sobre el tablero las cuentas, para que tú analices con mente fría, sus principales aliados, Venezuela, tiene una crisis interna y un problema grave con todo este tema de la legitimidad y el fraude que cometió Maduro contra María Corina Machado, que Venezuela está ahora mismo en una crisis brutal que vamos a ver qué pasa de aquí a principios de enero. Todos están en una cuerda floja, no hay tiempo ni para hacer nada por Cuba, ¿ok? Entonces, quita a Venezuela, salta para Rusia. Putin tiene la guerra de Ucrania, que ha gastado una cantidad de dinero enorme, tiene el país en una economía de guerra en función de seguir creando balas, fusiles, drones, misiles, tanques, o sea que está en crisis, no puede. De hecho, le está vendiendo a China, que de eso vamos a hablar luego, el petróleo a precio de baratija, a precio de cochino enfermo, como decimos en Cuba. O sea que Rusia, nada. Irán tiene una crisis brutal. ¿Te acuerdas que Cuba estaba que si vengan empresarios iraníes, vengan a invertir acá, tenemos excelentes ofertas para ustedes? Irán no tiene tiempo para eso ahora, porque tiene a Hezbollah y a Hamas en crisis, y Irán es quien abastece a estos dos grupos, y tiene además todo un conflicto bélico con Israel que va camino a ponerse cada vez más tenso, más duro, más de todo. Estados Unidos y Canadá ya con el régimen, te mando un poco de pollo si pagas. El turismo canadiense está abandonando la isla. Europa le ha cerrado las puertas al régimen. O sea, cuando tú te pones a analizar el mapa geopolítico de relaciones y de acuerdos comerciales y de donaciones, ya el régimen ha perdido todo eso, y en la región está perdiendo además todo tipo de influencia, porque de primera y bata, si te tiras para Brasil, hay una cubana maravillosa que ganó unas elecciones a concejala, o sea, y tiene un discurso frontal contra el comunismo. Pero te giras, Zoe Martínez, si no me equivoco, se llama Zoe Martínez, una cubana bella, y le deseo mucha suerte en su carrera política. Pero saltas para Argentina y está Milei. ¿Me entiendes? Está Milei. En Uruguay, la calle Pou. Bukele, que en el pasado hasta cierto punto alabó algunas cosas de Cuba, pero ya ahora no quiere saber nada de ese régimen. De hecho, se ha reunido con Milei y se ha reunido con el líder de Blackwater, Eric Prince. Y todo esto creando toda una pantalla contra Maduro. Evo Morales está pasando por una crisis, acusado de trata de personas, de abusar de menores. Ahora mismo, el Diddy Combs de Bolivia es Evo Morales, con muchachitas y todo, denunciándolos de dónde tuvieron relaciones, muchachitas que salieron embarazadas y que él decía que tenían que sacarse a la criatura. O sea, el panorama a nivel regional también está cambiando. Boric en Chile no quiere saber del régimen cubano. Entonces, cuando tú juntas todo eso, el régimen está más débil que nunca. Yo les puedo decir a ustedes que lo único que mantiene a Canel dando esos discursos y todo el status quo de Cuba, lo único que mantiene eso es la población. Una población cansada, estresada, deprimida, triste, una población debilitada. Se han ido 2 millones de cubanos, 2 millones prácticamente de cubanos se han largado de Cuba. El 18% de la población cubana han sacado presión, y lo que dejaron en Cuba es mucha gente triste y gente desesperada por sobrevivir, porque la vida cada vez se pone más cara, más paupérrima, pero sin recursos. Y ya vi algunos medios que dijeron, no se puede decir que China abandonó al régimen, eso es mentira. Señor mío, por favor, quien ha estudiado
las relaciones de China con el mundo, puede entender esto de manera muy sencilla. Por supuesto que China no ha abandonado a Cuba completamente. China sigue teniendo en Cuba bases militares, sigue teniendo presencia china, sigue teniendo su embajada, sigue teniendo todo lo que necesita, sobre todo para ser un problema para la seguridad nacional de Estados Unidos, porque Cuba funciona mayormente como una base de espionaje y China tiene que aprovechar, al igual que Rusia, la ubicación geográfica de Cuba. Eso vamos a estar aquí, no es la cola de pan, es lo normal. Pero hasta ahí, señores, hasta ahí. ¿Tú has visto en Cuba comida china? ¿Tú has visto en Cuba ropa china? ¿Tú has visto en Cuba no 3 carritos de donación para tapar la letra? ¿Tú has visto carros eléctricos chinos o carros de gasolina o motos o bicicletas? Nada, nada. Y te estamos hablando de que Cuba para China es una escupida. A China no le costaría absolutamente nada sostener a Cuba. Sí, Cuba es del tamaño de un barrio en China, ¿me entiendes? Y China no ha hecho por Cuba ni la 10ª parte de lo que hizo la antigua Unión Soviética. Y China es mucho más poderosa de lo que fue la Unión Soviética en su mejor momento. China hoy es mucho más poderosa, tiene muchos más recursos. Lo que pasa es que China realmente, mientras Cuba se mantenga con ese sistema arcaico que ya fracasó en China y que ellos tuvieron que cambiar el modelo chino desde las ideas de Mao Zedong, Deng Xiaoping tuvo que cambiar todo aquello y decir, oiga, desechamos el 90% de las ideas de Mao y vamos a aprovechar el 10%, y lo que no importa que el gato sea negro o sea azul, que brinque o se acueste, lo importante es que case ratones, y empezaron a hacer el cambio a una economía capitalista dentro del socialismo, que para mí es terrible. Igual, para mí lo que se debe hacer es una democracia con libre mercado, pero bueno, China encontró otra alternativa, los chinos la permitieron, ok, felicidades por los chinos. Si los chinos no ven eso mismo en Cuba, van a dejar a Cuba ahí, se van a aprovechar de Cuba, como mismo se aprovechan de Putin. Que Xi Jinping y Putin se abrazan, se acarician. Putin dice que este es mi mejor amigo. Xi Jinping dice, Putin es mi mejor amigo, y sin embargo Xi Jinping le está comprando el petróleo a Putin baratico. Como Vladimir Putin está en una situación muy delicada por las sanciones internacionales, por todo lo que ha pasado a raíz de su invasión criminal a Ucrania, Xi Jinping le dice, ok Putin, yo te compro petróleo, mi amigo del alma, pero la situación está dura. Te puedo pagar por el petróleo esto, 1/3 de lo que vale. Y Putin con la soga al cuello dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Como mismo Xi Jinping se está aprovechando de todos estos paisitos llenos de corrupción y con inestabilidad política para ir tejiendo su nueva ruta de la seda, que al mismo tiempo se va adueñando de las infraestructuras de esos países. Ok, no tienes dinero, yo voy a invertir aquí, después cuando tengamos la ruta de la seda armada, tú vas a salir ganando, pero ahora mismo este puerto es mío, estos recursos naturales son míos, estas empresas son mías, y así se va tragando todos estos países. Pero bueno, al final la ruta de la seda está fracasando porque precisamente está tejiendo esta ruta de la seda en países corruptos, países sin estabilidad económica, países sin democracia, donde se roban el dinero, se roban los recursos. Pero bueno, este es el mal del comunismo, que pierde tiempo por gusto, por una cuestión de propaganda. Pero lo cierto es de que sí, China sigue presente en Cuba, pero China no va a salvar a Cuba. China no va a mantener a Cuba, ni va a mandar comida para Cuba, ni va a construir casas en Cuba, ni va a arreglar los hospitales en Cuba, ni va a llenar a Cuba de medicinas. Y señores, si ahora mismo, en 2024, ya a finales de 2024, Cuba lleva varios años en una crisis irreversible, no hemos visto ningún apoyo real, fuerte de China, cuando a Xi Jinping no le costaría nada. Eso quiere decir, ¿qué pasó cuando Canel estuvo en la gira esta? Una de las últimas giras que hizo Canel. China le dijo, no te voy a prestar, te voy a hacer una donación de unos millones de dólares ahí vete para Cuba y anda y ve. ¿Por qué? Porque China sabe que hay deudas millonarias del régimen con el Partido Comunista Chino, y el juicio de Londres está pendiente. El afectado chino es nada más y nada menos que el banco más grande de China, propiedad del Partido Comunista Chino. Y los chinos, como todo modelo totalitario, sí juegan con un capitalismo sucio, mafioso. Ahí sí no importa absolutamente nada. Ya les digo, busquen en Netflix el documental American Factory para que ustedes vean cómo funcionan las empresas chinas.
Este documental, American Factory, en Netflix, está genial. Los chinos llegan a Estados Unidos a coger una empresa y levantar una empresa, pero mezclando chinos con norteamericanos. Y se ve el choque cultural. Vean ese documental y van a entender de lo que yo les estoy hablando. Moraleja, nadie puede decir que China ha abandonado a Cuba para siempre. China va a seguir chupándole el alma a Cuba, como mismo se la chupa a Putin, a Myanmar, a todos los paisitos donde está, a Nicaragua, a Venezuela, pero sin implicarse más allá. Si hubiera algún tipo de voluntad real de China para con Cuba, ya hubieran adoptado a Cuba como una provincia boba, de la misma forma que la Unión Soviética adoptó a Cuba como una provincia boba. Pero los chinos no son los rusos. Los chinos son mucho más pragmáticos. Por lo tanto, el régimen está ahora más débil que nunca. Y lo terrible para mí no es ver a Gaesa sin aliados. Lo terrible para mí es pensar qué va a hacer de los cubanos que viven en la isla. Sinceramente, o sea, no van a tener petróleo, porque ¿quién les va a dar petróleo? No existe. Un buchito de vez en cuando de aquí por allá, pero incluso ahora mismo a Cuba tú les regalas 200 submarinos con capacidad de 300.000 toneladas cada uno, llenos de petróleo los 300 submarinos, y ellos, incluso teniendo esa cantidad de petróleo, ¿con qué termoeléctrica te van a alumbrar el país? ¿No te das cuenta que es una cosa grave? De hecho, hasta las patanas turcas se están reventando, explotando. Murieron como 2 trabajadores turcos en el último accidente. Esto es para que tú veas lo grave que es el asunto. Aunque les regalen el petróleo, no tienen termoeléctrica. Pero si les regalan las termoeléctricas, cosa que es imposible, porque una termoeléctrica cuesta miles de millones de dólares. Pero si les dieran una termoeléctrica, no tienen agricultura. Pero si les dieran la agricultura, no tienen peces. Pero si les dieran peces, no tienen medicina. Pero si les dieran medicina, las calles seguirían llenas de baches. No tienen infraestructura, no tienen acueducto, no tienen sistema de alcantarillado modernizado. O sea que el caos es brutal. Y encima se están quedando sin gente joven, sin profesionales, sin fuerza de trabajo, sin fuerza intelectual para echar el país para adelante. O sea, cuando tú miras el cuadro completo, ya coronado por este abandono de China en el terreno económico, o sea, están más débiles que nunca. Lo único que hace que aquella cosa se mantenga en pie es que el cubano está triste, deprimido y sin fuerzas, pero nada funciona. Nada. La vida en Cuba, el sistema en Cuba, las instituciones en Cuba, todo en Cuba está completamente fracturado. Es un estado fallido. Vamos a ver qué va a pasar. Se acerca fin de año. Los últimos fines de año en Cuba vienen siendo cada vez más tristes, más solitarios. Vamos a ver este de 2024 a las puertas de 2025. Pero repito, lo que me aterra a mí es que yo no sé qué más puede ocurrir en Cuba. Prácticamente la única cosa que queda por desaparecer en Cuba son los cubanos. Analicen todo esto, porque ya vi un reportaje. No, China no abandonó a Cuba. No, claro que no abandonó, pero no lo abandonó para seguirse aprovechando de ella. Pero no va a salvar a Cuba ni le va a resolver los problemas a Cuba. Abran los ojos, que lo que se avecina es mucho con demasiado, ¿ok? Hasta aquí les mando un beso y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!